Pues les damos la bienvenida a todos ustedes a esta reunión de discipulado de oración y es un gusto saludarles en esta noche. Hoy vamos a ver la segunda parte, ¿sí? De los diferentes, los principios de oración. La semana pasada vimos 5 principios, hoy vamos a continuar con los siguientes 5 y bueno, yo espero que podamos tener una mente abierta para recibirlos y después compartir. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Acuérdense cómo es la dinámica, anoten las preguntas, los comentarios y posteriormente habrá tiempo para ello. Y acuérdense, deben ser breves sus preguntas y también les pido que tengan sus micrófonos apagados solamente cuando vayan a participar para evitar que se interrumpa la clase. Así que, Abraham, damos la bienvenida y eh, todo el lugar para que compartas esta enseñanza. Dios te bendiga. Amén. Gracias, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Y vamos a retomar lo que es esta lección, principios de oración, que el martes pasado vimos los primeros 5 puntos. Antes de ir recordando por los que no pudieron estar el martes pasado, recordando los primeros 5 puntos que vimos, si me permiten hacer una oración breve, por favor. Padre Santo, en esta noche, Señor, venimos delante de ti porque te necesitamos, Señor. Queremos de tu palabra, Padre, que es alimento espiritual para nuestras vidas. Sé con cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en esta noche en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar, hermanos. Voy a compartirles la pantalla. Muy bien, ahí ya entonces todos estamos viendo el título de esta lección, Principios de Oración. Muy bien, la semana pasada comenzamos lo que es la lección mencionando primero qué es la oración. Y mencionamos que es una comunión con Dios que llega a tocar su corazón, que es presentarle una situación delante de Él y esperar la respuesta de Dios y que nos muestre su voluntad sobre esa situación. Y que también, eso mencionamos, es traer el cielo a la tierra. También mencionamos las características de la oración, que es poderosa y eficaz según Santiago 5:16. Y hablábamos de que es la oración del justo y que todos los que hemos creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido declarados justos delante de Él. Y entonces nuestra oración, ¿verdad?, es escuchada por Dios y además es eficaz cuando cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Y hablamos de cómo poder lograr que nuestra oración sea eficaz, sabiendo que esto, ¿verdad?, no viene de manera automática, viene de una comunión constante con nuestro Padre Celestial, teniendo como ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mencionamos varios momentos importantes donde Él pasaba la noche entera en oración, cuando tenía que tomar una decisión importante, o se levantaba muy temprano a orar, cuando se estaba preparando, ¿verdad?, para una predicación en ciertos lugares. Entonces los apóstoles tuvieron el ejemplo y el secreto de la vida de victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la tentación, y es una vida de oración. Y a partir de ahí comenzamos hablando de los primeros 5 puntos para que nuestra oración sea poderosa y sea eficaz. El primer punto que mencionamos es acercarnos por medio de la fe. No únicamente cuando tengamos una sensación de la presencia de Dios, sino hacerlo más allá de las emociones, a través de nuestra fe. Y hablamos acerca de este pasaje base de Hebreos 11, que es el capítulo donde se habla acerca de la fe y de los grandes héroes o la galería de la fe. En segundo lugar, hablamos que nuestra oración va dirigida hacia el Padre y tomamos como referencia el Padre Nuestro que está en Lucas 11:2 y cuando Jesús resucitó a Lázaro, que está en Juan capítulo 11, que también la oración la hace dirigida hacia el Padre. En tercer principio de oración que vimos fue adorar al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir santificar su nombre, adorar a Dios por quien Él es.
¿sí? Y hablamos acerca de lo que significa, ¿verdad? Santificar el nombre de Dios, que es reverenciar, que es honrar su nombre y que esto es alabar a Dios. Y ahí podemos abrirle nuestro corazón a Dios, decirle lo que sentimos, lo que amamos, lo que admiramos de Él. Y tomamos también ahí de referencia el Salmo 95, que es una alabanza a nuestro Dios. En cuarto lugar, hablamos de lo que es la confesión, que quiere decir estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿sí? Y obedecerle, ¿verdad? Sobre todo cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos está llamando a arrepentirnos por algún pecado que está interfiriendo nuestra relación con Él, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los esposos, nos dice que debemos de tratar a la mujer como vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Entonces el Espíritu nos puede guiar a confesarle a Dios y tenemos esta promesa de Dios en Primera de Juan 1, 9 y 10, que si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y nos limpia. Y el quinto principio que vimos también la semana pasada es orar conforme a la palabra de Dios, que es nuestra ancla segura del alma, es nuestra garantía de que nuestra oración será contestada, recordando que Dios nos escucha, ¿verdad? Hablando de esto, pues sabemos que Dios, como vimos hace un par de semanas, Él siempre nos va a contestar. A veces nos va a decir que sí a nuestra petición, a veces nos dice que no, y a veces nos dice que tenemos que esperar para ver su manifestación en nuestra vida. Y el pasaje que tomamos ahí de referencia fue el de Isaías 55:11, que dice que toda palabra que sale de Dios hará la obra por la cual Él la envió. Muy bien. Esos vienen siendo entonces un pequeño resumen para los que no pudieron estar la semana pasada acerca de estos principios de oración. Hoy vamos a ver del principio número 6 al número 10. Si tienen ahí la palabra, pueden estar buscando los pasajes y si no la tienen, no se preocupen. Aquí en la presentación van a poder estar viendo los versículos. Muy bien, el sexto principio de oración que vamos a ver es el siguiente. Pedir de acuerdo a su voluntad. Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre o de acuerdo a lo que dice su palabra. Y ahí vamos a ver este pasaje que es el de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Muy bien, ¿algún hermano que tenga bien leer estos dos versículos? Yo, hermano Abraham, Adelante, por favor. dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Muy bien. Ahí tenemos entonces este pasaje que nos dice que si pedimos conforme a su voluntad. ¿Qué quiere decir esto de conforme a su voluntad? Es algo que le agrada a Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Entonces, si pedimos algo que le agrada a Dios, estamos pidiendo conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo sabemos qué le agrada a Dios? Cuando nosotros pasamos tiempo con Él. ¿Cómo sabes qué le agrada a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo? Pues es porque has pasado tiempo con ella, has pasado tiempo con él, con tus familiares, con tus amistades, y entonces los conoces, sabes qué le agrada y también sabes qué le molesta, qué no le agrada. Entonces, es de esa comunión, es de ese tiempo que pasas con esa persona. Entonces, si nosotros pasamos tiempo con Dios en oración, en la búsqueda de su palabra, vamos a tener esa comunión. Y al conocerlo, no vamos a pedir nada que vaya en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque queremos agradarle, ¿sí? Y llega un momento dentro de esa comunión constante que tú tienes con Dios, que entonces no vas a querer despegarte de esa comunión con Dios. Y lo que mencionábamos la semana pasada, vas a tener un estilo de vida de oración. En todo momento
¿verdad? No significa que vas a estar todo el tiempo con los ojos cerrados, pero vas a estar consciente de la presencia de Dios en tu vida y aún de esas pequeñas decisiones que tienes que tomar a lo largo del día, vas a ser dirigido por Dios y vas a ser encaminado por Dios. ¿Sí? La clave entonces es querer lo mismo que Dios quiere. ¿Sí? Y entonces, para poder querer lo mismo que Dios quiere, hay un proceso importante que tiene que ocurrir en nosotros, que es la transformación. El poder ser transformados para que nuestro corazón pueda desear lo mismo que Dios. Y entonces ahí es donde vemos la palabra de David, ¿verdad? Que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es porque primero te has deleitado en el Señor y entonces has sido transformado por Él o está siendo transformado por Él y entonces vas a querer lo mismo que quiere Dios. Esa es la clave. Entonces, tiene que haber un ajuste de nosotros a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el principal obstáculo para que esto suceda? Nuestro orgullo. Ese es el principal obstáculo, ¿verdad? Ese es el primer obstáculo que se tiene que vencer para que podamos orar conforme a la voluntad de Dios y pedir la voluntad de Dios que ésta sea hecha en nosotros, en nuestra vida. Entonces vamos a orar y aceptar la voluntad de Dios con sinceridad. Vamos a pedirlo con fe y abandonar nuestra propia voluntad por la de Dios. Tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando estaba orando en el Getsemaní, decía, Señor, si quieres que pase de mí esta copa, hablando acerca del sacrificio que tenía que ofrecer en la cruz. Dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, sino como tú. ¿Sí? No es mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Otro pasaje que también nos muestra esto es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿verdad? Que dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es hacernos a un lado, es menguar, ¿verdad? Para que el Señor crezca en nosotros y que Él, ¿verdad? Sea el que tome el control en nuestras vidas. ¿Sí? Es poner nuestra vida en el altar de Dios, como ese sacrificio vivo que dice ahí el apóstol Pablo en Romanos 12. Entonces, hasta que podamos morir a nuestra propia voluntad, la voluntad de Dios se va a empezar a manifestar en nuestras vidas. Recordamos también esa ilustración que da Jeremías, de que somos como vasijas de barro, ¿verdad? Que a veces tomamos cierta forma y el alfarero dice, esta forma no es la que yo le quería dar y entonces tiene que volver a moldear, volver a amasar y darle otra forma al barro. Sí, de hecho hay un canto que así dice, ¿verdad? Tú el alfarero y yo el barro soy, y habla acerca de eso, ¿verdad? De estar moldeando nuestra vida, que a veces es difícil, es doloroso, es un procesamiento muy complicado, pero si vemos ahí la mano de Dios, si vemos el propósito de Dios, sabemos que todo va a obrar para bien a los que amamos a Dios, y entonces el Señor, como alfarero, comienza a darnos esa forma que Él quiere para nuestras vidas. Somos ese barro en sus manos. ¿Okay? Entonces, podemos decirle al Señor, ya una vez que está siendo transformado nuestro ser interior, que Él nos abra puertas en diferentes oportunidades, en el Evangelio, en la familia, en el trabajo, para compartir su palabra, que nos guíe a través de su espíritu para ser sensibles y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Como en el caso del profeta Jeremías, que dice que sintió un fuego, que quiso callar y no compartir más y dijo que no hablaría más del Señor, pero que había un fuego que le quemaba en su interior y le impedía no hacerlo. Quiso sufrirlo, pero no pudo. Y entonces comenzó a hablar la palabra de Dios. Entonces, que podamos tener esa sensibilidad para poder hacer la voluntad de Dios. Y entonces podremos orar por las cosas que son correctas, ¿verdad?
Estamos en ese proceso, como el estudio que estamos llevando los domingos, en ese proceso hacia la madurez, ¿verdad? Buscando el ser cada vez más maduros como creyentes, y la oración es una parte fundamental de la práctica de un cristiano maduro para poder orar conforme a las promesas, conforme a los propósitos de Dios, pidiendo por el bienestar de la iglesia, pidiendo por la propagación del evangelio y teniendo ese deseo por la obra de Dios. Muy bien, ese sería entonces el sexto punto, pedir de acuerdo a su voluntad. Vamos a pasar al siguiente. Este es el punto número 7, invitar al Espíritu Santo para que nos ayude a orar. Aquí vamos a tener este pasaje de Romanos 8:26. Muy bien, un hermano o una hermana que nos ayude a leer este pasaje, por favor. Yo, hermana Abraham, soy Cristi. Adelante, Cristi. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:26, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. Gracias. Ok, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. La Nueva Versión Internacional dice, en nuestra debilidad acude el Espíritu Santo a ayudarnos. El Señor está ahí y quiere intervenir, ¿verdad? Pero quiere que nosotros lo invitemos. Quiere que nosotros le abramos la puerta. Así como dice en Apocalipsis 3:20 a la iglesia de la Odisea del Señor Jesús, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor quiere que le abramos la puerta, quiere tener comunión con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está esperando de nosotros esa invitación, ¿verdad? A veces no sabemos cómo orar o qué orar. Dice por ahí otra versión, la Biblia textual, que no sabemos qué orar como conviene. Sí, pero que el Espíritu Santo ora por nosotros. La palabra de Dios para todos dice, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Y ahí es donde dice esos gemidos, ¿verdad? Que no tienen una expresión en un lenguaje humano. Ahora, esa debilidad, ¿a qué se refiere? Como seres humanos, esa debilidad es nuestra incapacidad para analizar las situaciones. A veces no estamos muy conscientes de las situaciones que estamos atravesando familiar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en la obra de Dios. A veces tenemos esa incapacidad, no nos damos cuenta de muchas cosas, y ahí es donde el Espíritu Santo nos puede guiar para orar, nos abre los ojos, nos da esa intuición para saber qué decisiones tomar. Entonces podemos analizar mejor las situaciones con la ayuda del Espíritu Santo. Y también podemos orar con un tino más específico de lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Entonces necesitamos del Espíritu Santo. No podemos hacerlo a un lado o confiar solamente en nuestra inteligencia o nuestra propia intuición. Necesitamos la ayuda de Dios y para eso nos ha mandado a su Espíritu Santo. Hay otro pasaje aquí que es el de Efesios 6:18 que dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Sí? Otra versión dice, oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Eso es algo bien importante, el poder contar con la guía y la dirección del Espíritu Santo y no nosotros solamente. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo, dice ahí en la carta de Pablo a los Efesios, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Es la garantía, ¿verdad? De nuestro futuro con Dios, el Espíritu Santo. Decía Jesús, les conviene que yo me vaya, les decía a los apóstoles,
porque el Consolador estará en nosotros. Él está en nosotros. Él es el que puede orar en nosotros o nos puede estar también capacitando para poder orar. Entonces, todos tenemos al Espíritu Santo, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, tenemos la ayuda de nuestro Señor a través de Él. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo a veces en el momento exacto nos señala una necesidad, nos dice qué pedir, nos impulsa a orar y debemos de ser obedientes, ¿verdad? A lo que es la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? A veces no lo tenemos en ese momento, pero llega de parte de Dios esa intuición para poder guiarnos a la oración. ¿Cómo? Bueno, muchas veces nos pone a veces una carga en nuestro corazón para poder pedir por alguna situación, ¿verdad? Alguna persona que está enferma, por la necesidad espiritual que tienen a veces nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, personas conocidas, y nos guía a pedir por su salvación, por su liberación, que lo vemos esclavizado a las drogas, al alcohol, a diferentes vicios, o por sanidad. El Espíritu Santo entonces es el que nos ayuda a poder orar. Ese es el punto número 7. Vamos a pasar al siguiente punto número 8 y terminando este punto vamos a hacer una pequeña pausa para tener algunos comentarios o preguntas. El punto número 8 o principio número 8 de la oración es orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús. Muy bien, un hermano o hermana que me ayude con el versículo de Juan 16, 23 y 24. Yo, hermano. Adelante, hermana Erika Maldonado. Buenas noches, Juan 16, 23. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Amén. Gracias, hermana. Ok, fíjense lo que dice aquí la palabra. Sí, mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En mi nombre, en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esto en mi nombre? Bueno, nos está diciendo el Señor, esta es la base de la oración. ¿Cuál es esta base? Bueno, por lo menos son dos cosas. En primer lugar, la autoridad que Cristo nos está confiriendo. ¿Sí? Es la autoridad, en griego es la palabra exousia, ¿verdad? Es la autoridad que nos está confiriendo como creyentes, como iglesia, para poder orar. Y además nos une al Señor Jesús. Es una oración que demuestra la unidad que tenemos, ¿verdad? Como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la esposa del Cordero, ¿verdad? De que estamos unidos al Señor Jesús. Ahí en Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos abrir nuestros conductos para que fluya la vida de Cristo en nuestras vidas y se manifieste en el trato que tenemos hacia los demás, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Entonces, esas son las dos cosas que implica el nombre de Jesús. La autoridad que tiene el Señor Jesús es dada a la iglesia, es dada al creyente, y además esa unión que mantenemos constante, indisoluble, indivisible con el Señor Jesús. Entonces, ahí no vamos a tener ningún espacio para orar lo que nosotros queramos, sino lo que el Señor quiere. No vamos a pedir algo que sea fuera de su voluntad, sino lo que sea dentro de su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que implica o a qué nos referimos con el nombre de Jesús? Estamos hablando lo que dijo el apóstol Pablo, que es el nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No hay un nombre más poderoso que el nombre de Jesús, ¿verdad? Y cuando hablamos de nombre, estamos hablando de la persona misma. Ese es el significado que tiene bíblicamente cuando vemos la palabra nombre
¿verdad? Adorar el nombre es adorar a Dios mismo. El nombre es la persona, ¿verdad? Es como si Jesús mismo le estuviera pidiendo al Padre. ¿Y acaso Dios no escuchará a su Hijo Jesús? Claro que sí. Ahí está la confianza que nosotros tenemos en Él, de que Él nos va a escuchar, porque es como si Jesús se lo estuviera pidiendo al Padre. Eso es lo que nos da a pedir en el nombre de Jesús. Es como, por ejemplo, cuando hay una reunión importante, digamos, de políticos, gente de la ONU que van a tomar decisiones importantes a nivel internacional y llegan a esa reunión representantes de diferentes países. Puede ir el presidente que representa a toda la nación o puede mandar a otra persona y esa persona va en el nombre del presidente de ese país. ¿Sí? Y entonces lo que esa persona vote es como si la otra persona lo hubiera votado. Cuenta con la autorización de esa persona, vota en el nombre del presidente tal o X, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también, al momento de utilizar el nombre de Jesús, ¿sí? Él es como si lo estuviera pidiendo al Padre. Entonces, en el nombre de Jesús, es el nombre que es sobre todo nombre. Este nombre lo recibió después de su ascensión, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús subió y le fue dada esa autoridad. Y luego en la gran comisión, cuando estuvo con sus apóstoles y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces ya les dice que vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Que prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces ahí es donde ya tenemos ese enfoque, ¿verdad? De que todo lo podemos hacer con la autoridad del Señor Jesús al venir en oración. Entonces representa tanto la autoridad, ¿verdad? Lo que es la exousia, la autoridad, como el poder, ¿verdad? Esta palabra dunamis en griego. Entonces tenemos la autoridad y el poder del Señor Jesús. Es como si nos hubiera dado su sello, ¿verdad? El sello real, antiguamente en las cartas se ponía ese sello y era que el rey estaba de acuerdo con eso. Entonces es el nombre de Jesús ese sello. Entonces él se lo confía ese nombre a la iglesia para que lo usemos, ¿sí? Para que su obra sea extendida en la tierra, en el nombre de Jesús. Él nos respalda. Podemos usar el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso es parte de lo que el Señor quiere que hagamos como principios de oración. Muy bien, nos quedan todavía 2 principios más. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y vamos a dar oportunidad para que al menos vamos a dar oportunidad a unas 3 personas, ¿les parece bien, hermanos? Y a los que no alcancen en estas 3 participaciones a dar su opinión o realizar su pregunta, al final podemos dar mucho más tiempo, ¿verdad? Para los que quieran participar. Muy bien, entonces 3 personas, 3 hermanos que tengan algún comentario, alguna duda o alguna aportación, la pueden hacer en este momento. Hermana Erika, no sé si se le quedó levantada la mano o quiere comentar algo. Perdón, se me quedó levantada la mano. Perdón, Okay. perdón. Sí, no se preocupe, hermana. Muy bien. ¿Nadie tiene algún comentario, alguna duda? No, hermano, hasta ahorita todo muy Todo bien. claro. Muy bien, gracias, Javi y Cristi. Correcto, pues entonces vamos a continuar con los últimos 2 puntos de los principios. Muy bien. Penúltimo principio de oración es orar específicamente. Orar específicamente. Muy bien, aquí tenemos este principio que la oración debe ser intencional y debe ser práctica, ¿verdad? Esto es algo que hemos estado enfatizando o se nos ha enfatizado en las enseñanzas de que debemos de ser intencionales y en este caso de estar practicando constantemente la oración y debemos de ser específicos.
En este caso, a veces nos falta la sabiduría, nos falta a veces la inteligencia espiritual, pero tenemos aquí también una invitación de parte de nuestro Dios en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Muy bien, ¿alguien que me ayude con estos versículos? Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago 1:6. Pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Amén. Gracias, hermana Vicky. Muy bien, ahí está entonces la invitación de parte de nuestro Dios. Si carecemos de esta inteligencia espiritual, de esta sabiduría, dice, si la necesitan, hay que pedirla. Pídanla. Nuestro Dios no es tacaño, nuestro Dios es generoso. Nos la puede dar con esa generosidad, con esa liberalidad, con esa abundancia. Él nos la dará. Ahí está la promesa de parte de nuestro Dios. Y no nos va a regañar, no nos va a llamar la atención por pedirla. Tenemos el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Que el Señor se le apareció en sueños y le dijo, ¿qué es lo que quieras que te conceda? Y Salomón pidió sabiduría. No sé cómo entrar, soy muy joven, Señor. No sé cómo entrar, no sé cómo salir, ¿verdad? Y entonces le pide esa sabiduría al Señor. El Señor le dijo, por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, ¿sí? No me pediste mucha riqueza o que te diera muchos años de vida, yo te voy a dar junto con la sabiduría estas tres cosas. Y sabemos que Salomón, con esa gran sabiduría que Dios le dio, llegó a ser reconocido. Y tenemos el legado, ¿verdad? A través de los proverbios y de Eclesiastés y Cantares, ¿verdad? Estos libros poéticos que tenemos en la palabra. Ok, entonces hay una condición nada más para poder pedir esta sabiduría. ¿Cuál es? Que pidamos con La fe. fe en Dios. Que pidamos con fe. Solamente en Dios nuestra fe. Y ahí nos pide que no dudemos. Porque entonces hay otra versión aquí dice que tenemos la lealtad dividida y otra versión que dice que somos como la ola del mar que va de un lado a otro. Somos inestables. Y eso quiere decir esa duda, esa lealtad dividida. Un ejemplo que podemos ver de orar específicamente, ¿verdad? Lo tenemos en Nehemías. Si leemos el libro de Nehemías, podemos ver que él sentía esa carga, como decíamos en los principios anteriores, de parte de Dios, por Jerusalén, ¿verdad? Que sabía que los muros estaban derribados, que el pueblo estaba en gran oprobio, que los enemigos lo estaban rodeando. Y entonces Jeremías, siendo el copero del rey, ¿verdad? Artajerjes, comienza a hacer oración a Dios de manera intencional, de manera práctica, ¿verdad? Siendo muy específico, paso a paso, sabiendo que si Dios lo iba a prosperar, si Dios lo iba a guiar, iba a poder llegar a Jerusalén, si Dios lo iba a prosperar en ese viaje y le iba a dar los elementos necesarios para poder levantar los muros. Y así lo hizo, ¿verdad? Dios lo fue guiando paso a paso hasta que llegó a Jerusalén, le fue dando gracia, le fue dando cuidado, protección, porque era un viaje muy peligroso y todo el tiempo que recibieron las amenazas de parte de los enemigos del pueblo de Israel, él se mantuvo firme, ¿verdad? Confiando en Dios y cada cosa, cada amenaza, cada carta que llegaba diciéndoles que iban a ir con el rey y que iban a destruir, que eran unos débiles judíos, etcétera, ¿verdad? Todo lo ponía delante de Dios. Todo lo ponía delante de Dios y el Señor le iba dando victoria sobre victoria hasta que fueron en 52 días levantados los muros de Jerusalén. Entonces Dios quiere que vengamos a Él y que le pidamos con sabiduría, que seamos intencionales en la oración. Y el Señor va a ir contestando de acuerdo a su voluntad, que es otro de los principios que también mencionamos hace un momento. Entonces es orar de manera específica. Último punto, último principio de esta lección, dar gracias. Dar gracias. ¿Qué quiere decir dar gracias? Ofrezca sacrificios de alabanza
a Dios, con un corazón libre por todo lo que Él ha hecho por usted, ¿verdad? ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Nos ha libertado, nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado, ¿verdad? Nos ha salvado de la condenación, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos ha dado vida eterna, nos ha dado una esperanza, tantas cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que brota al momento de estar pensando en lo que Dios ha hecho por nosotros? La alabanza, ese sacrificio de alabanza. Y aquí el pasaje que vamos a considerar está en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Un hermano que nos apoye leyéndolos. Adelante, Débora. En 5:16 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Mencionando tres cosas muy, muy importantes. Estar siempre alegres, orar sin cesar y dar gracias a Dios en toda situación. En toda situación, por ahí la palabra de Dios para todos nos dice siempre. En todas situaciones, siempre dar gracias a Dios. A veces pasamos por ese procesamiento, pasamos por el fuego de la prueba, ¿verdad? Y ahí también el Señor quiere que demos gracias porque Él está con nosotros y nos quiere enseñar algo en esa situación tan complicada, tan difícil, de pérdida, de enfermedad, de dolor. Vamos a aprender lo que Dios quiere y vamos a ir siendo transformados por Él, como vimos hace un momento. Entonces, tener esa conciencia, Señor, tú me quieres enseñar algo a través de esta situación, a través de esta pérdida, a través de esta adversidad. Y yo quiero depender de ti, Señor. Yo quiero que mi fe no falte, Señor. Quiero tomarme de tu mano, sentir tu presencia, tu guía y saber que voy a ser transformado y voy a salir más refinado que el oro. Y el Señor va a actuar y el Señor nos va a mostrar, ¿verdad? El por qué estamos pasando por esa situación. Entonces, aquí vemos las tres cosas, ¿verdad? Dice, están siempre alegres, es la voluntad de Dios que haya un gozo constante, ¿verdad? Y esto pues se manifiesta externamente, ¿verdad? Al momento de interactuar con las demás personas y en nuestra soledad también, ¿verdad? Se puede manifestar ese gozo de parte de Dios, que de hecho es una de las 9 cualidades del fruto del Espíritu, lo que es el gozo. Hay gozo en nuestro corazón. Hay muchos cantos que nos hablan acerca de ese gozo. Dice, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí. Por eso tengo ese gozo. Y es una oración incesante. Nunca dejamos de orar. Siempre estamos en constante oración. Como dijimos, es un estilo de vida, así como el del Señor Jesús. Y la gratitud. No debe tener límite. Siempre dándole gracias a Dios. Gracias, Señor. No es por mis fuerzas, no es por mi inteligencia. Todo lo que tengo es por tu gracia. Es gracias a ti, Señor. ¿Verdad? Todo eso puede ser parte fundamental de nuestro diario vivir, de nuestra actitud como creyentes, únicamente en Cristo. Solamente en Cristo. Cuando nos desconectamos de Él, apagamos al Espíritu, entristecemos al Espíritu, entonces, pues no va a haber ese gozo, ¿verdad? No va a haber ese gozo, o va a ser un gozo fundado en la abundancia que tengamos en ese momento. Como el gozo del mundo, ¿verdad? Cuando hay abundancia económica, cuando hay fiesta, cuando hay alcohol, pues hay un gozo, pero es pasajero, es un falso gozo, es momentáneo, ¿verdad? Porque después viene la triste realidad para ellos y esa adicción a estar recurriendo a ese tipo de actividades para poderse sentir bien, porque en el fondo de su corazón sienten un vacío, sienten un hueco que solamente Cristo Jesús puede llenar en sus vidas. Entonces los creyentes también, cuando nos desconectamos, cuando ponemos religiosidad también, ¿verdad? Que no estamos en esa comunión con Dios, sino lo hacemos por tradición, las cosas, lo hacemos por obligación o como los fariseos para ser vistos delante de los hombres. Entonces no va a haber ese gozo, no va a haber esa oración, no va a haber esa gratitud,
puede incluso haber amargura, ¿verdad? Y podemos a veces andar con cara de que chupamos un limón, ¿verdad? Ahuyentando a todas las personas que nos rodean, o como los cactus, ¿verdad? Espinando a todos los que están cerca de nosotros por donde vamos pasando. Y eso es precisamente cuando nos desconectamos de Dios, ¿verdad? Cuando dejamos de tener esa comunión constante con Él y no estamos en comunión con Él. Bueno, ¿qué podemos agradecer, hermanos? Pues el estar vivos, el que nuestra familia esté con bien, que podemos respirar, que tenemos alimento, ¿verdad? Dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿verdad? Una palabra que también nos hable de esto, pues lo tenemos en el Salmo 103, ¿sí? Donde el salmista dice, alma, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a enumerar todos los beneficios que le ha dado Dios al salmista, ¿verdad? Y que son grandes y que nosotros también podemos tomar para agradecerle a nuestro Dios. Entonces, este es el último principio, dar gracias. Hay mucho que agradecer a nuestro Dios. Muy bien, como conclusión, tenemos el que podemos orar con fe y esperando en Dios. Orar con fe y esperando en Dios. Dios tiene todo el poder para hacer su voluntad en nuestras vidas y podemos confiar en que lo que Él decida va a ser lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Aquí tenemos el por qué. Porque Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros las pidamos. Él ya lo sabe. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Él ya lo sabe. Entonces, a nosotros a veces nos sorprenden las circunstancias. No nos lo esperábamos, muchas cosas que ocurren, ¿verdad? Algo que llega a nuestra vida y es algo inesperado, pero a Él no le sorprende nada. Él siempre tiene el control. A Él no se le va a escapar nada. En Él estamos seguros. Todo lo que pase, lo tiene Él controlado y en sus manos. Él sabe todo nuestro futuro. Podemos confiar en Él. ¿Sí? Y bueno, Jesús habló de esto en cuanto a que podemos pedir cosas que el Señor ya sabe que necesitamos. Jesús habló de esto inmediatamente después de haber hablado sobre las vanas repeticiones, ¿sí? Algo como los rezos, ¿verdad? Que algunas personas hacen, de que empiezan a repetir y repetir y repetir las mismas palabras ya de manera automática, ¿verdad? Y el Señor no está de acuerdo con ello y lo menciona en su palabra. Lo dice ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 8, en la segunda parte. ¿Alguien que me ayude a leer esto, por favor? Yo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Así es. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. La Nueva Traducción Viviente dice, sabe exactamente lo que necesitas. Él lo sabe. Podemos confiar en Él. Solamente el Señor quiere nuestra dependencia a Él, ¿verdad? No tampoco decir, pues el Señor sabe, entonces no le pido nada. No, Él quiere que le pidamos. El ejemplo lo tenemos en Cristo, ¿verdad? Él siempre reconoció esa dependencia hacia su Padre para poder hacer la obra, porque sabía que separado no lo iba a poder hacer. De hecho, en la tentación, Satanás es lo que quería. Quería que Jesús actuara separado de su Padre y en ningún momento lo hizo, ¿verdad? Y tuvo la victoria a través del uso de la palabra, al decir escrito está, ¿verdad? Escrito está. Entonces nosotros también podemos estar en esa dependencia constante con nuestro Padre y no hacer algo, ¿verdad? Contrario a lo que Él quiere para nuestra vida. Y podemos hacer nosotros lo mismo que el Señor, reconocer nuestra dependencia, decirle, Señor, te necesito, no puedo hacer nada sin ti, y orar en todo tiempo. Cuando no oramos, le estamos diciendo al Señor que no lo necesitamos, que somos lo suficientemente independientes, inteligentes y autosuficientes para hacer las cosas y tomar las decisiones. Ese es el mensaje que le estamos dando a Dios cuando no pasamos tiempo en oración. Señor, yo puedo solo, no te necesito, por eso no oro, ¿verdad?
Entonces es bien importante estar en comunión y decirle, te necesito, Señor, dependo de ti, así como Jesús lo hizo. Y claro, quiere que le pidamos, como dice Mateo capítulo 7, versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Él quiere que tengamos esa iniciativa. Él quiere que lo invitemos, como dijimos también hace un momento, ¿verdad? Y en Mateo 6:25 nos habla de que muchas veces pedimos pensando que el Señor no conoce ciertas necesidades, ¿verdad? Dice que a veces, como los gentiles, ahí en Mateo capítulo 6, de que los gentiles se preocupan, y es ahí donde vemos esa lealtad dividida, se preocupan por las riquezas. Y el Señor dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Porque estamos preocupados que qué comeremos, que qué beberemos, que qué vestiremos. Y el Señor Jesús le dice a los que estaban oyendo este sermón del monte, miren las aves se preocupan. No, y sin embargo, no hay un día que no coman, porque Dios les da el alimento. O vean los lirios del campo, esas flores que están en el campo. El Señor las viste de esa manera, ¿sí? Y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Entonces, no se afanen, no se preocupen, ¿verdad? Por ahí la palabra nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, confirmando todo esto que venimos mencionando. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra búsqueda? ¿Cuál debe ser esa intención de nosotros? Lo que dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas esas cosas, la comida, la bebida, ¿verdad? La vestimenta, os serán añadidas. Y no hay que inquietarnos por el día de mañana. Dice, cada día traiga su propio afán. En el Señor están nuestros tiempos, en el Señor está nuestro futuro, en el Señor confiamos y le damos gracias por ese amor incondicional que nos tiene como hijos y esta gran bendición que nos ha dado de poder estar en comunión constante con Él a través de la oración. Busquemos al Señor, oremos en el nombre de Jesús y busquemos siempre esa dependencia hacia nuestro Padre. Confiemos los resultados en Él, acerquémonos con fe y vayamos aplicando todo lo que hemos visto en estos 10 principios de esta lección acerca de la oración. Muy bien, ahí terminamos lo que es esta lección de principios de oración, hermanos. Damos tiempo ahorita para comentarios, dudas, que quieran hacer. Dejo de compartir. Tenemos ahorita oportunidad sin límite, ¿verdad? Para los que quieran participar, opinando o aportando algo a la lección. Adelante. Adelante, Gabriel. Bueno, yo tengo la pregunta obvia, aunque ya mencionaste más o menos ahí una respuesta más o menos. Si Él conoce nuestras necesidades antes de que pidamos y no le sorprende cuando algo viene a nuestra vida de manera inesperada, si Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, los deseos, nuestras necesidades, ¿por qué tenemos que pedirle? En muchas ocasiones Jesús menciona que Él es como un padre para nosotros, Él es nuestro padre y hace la comparación contra los hombres, ¿no? Si el hombre siendo malo es bueno y le da todo a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Dios. Ahora mencionaste también a las aves, que si a las aves les da su alimento, no se preocupan por su alimento y ellas lo tienen cada día, cuanto más a nosotros que valemos más que las aves. Pero pues las aves no piden, no tienen necesidad de pedir y les es dado su alimento, las flores son vestidas sin tener que hacer ningún tipo de, pues de adoración, de oración, de alabanza. Nuestro Padre los alimenta y los viste. Mi pregunta sería la obvia, ¿por qué entonces tenemos que pedir? Si Él ya conoce todas y cada una de nuestras necesidades antes de que las digamos siquiera. Amén. Gracias, Gabriel. Sí, enseguida lo comentamos. No sé si la hermana Ruth
como tiene la mano levantada, sea respecto a la pregunta de Gabriel o sea otra pregunta, hermana, sino para responder primero a Gabriel. Es algo que puede apoyar la duda de Gabriel. Adelante, hermana. Uno como madre o como docente o como compañera de nuestro cónyuge, tenemos y desarrollamos el sentido de observación con la necesidad también de que nuestros hijos o los alumnos puedan manifestar su necesidad para poder saber nosotros como humanos cómo apoyarlos. Más cuando son nuestros hijos, cuando queremos que hablen. Ellos señalan, ellos dicen, y señalan lo que desean. Y uno sabe lo que quieren. Uno sabe, pero uno, con la necesidad de que ellos puedan utilizar la comunicación y que exista esa confianza, más que nada la confianza, uno los obliga con el que, ¿qué es lo que quieres? No te entiendo. Entonces, esto puede ser similar, hermano Gabriel, para con Dios. Yo sé que Dios es todopoderoso y Él conoce y nos dice, y algo muy específico que dijo Abraham, Él quiere que dependamos totalmente y conozcamos el amor, la bondad, lo que tiene Dios para darnos a nosotros. En una parte de la Biblia nos dice, si nosotros, siendo terrenales, damos lo mejor a nuestros hijos, ¿qué va a pasar con nuestro Dios? Él nos dará lo mejor. Entonces, Dios nos permite, sí, que seamos autónomos, porque nos da libre albedrío, pero también nos invita a que confiemos en Él. Él nos permite que erremos. Él nos permite que tomemos nuestras propias decisiones, pero sin embargo, por su amor y su misericordia, quiere que para evitar más tropiezos o peores tropiezos, dependamos y confiemos en Él, como nuestros chiquitos, como nuestros hijos. Si Él te pide agua con señas y tú lo vas orillando a que te diga agua, entonces en un momento te va a decir agua y tú gustosamente le dices, excelente, muy bien corazón, ten tu vaso con agua y le das el agua. Entonces, esto podría, no sé, apoyar un poquito esta pregunta que tiene el hermano. Bueno, lo que pasa es que yo, por ejemplo, lo comparo como la misma Biblia dice, ¿verdad? Que Dios es como nuestro padre. Yo lo comparo, por ejemplo, conmigo como padre hacia mis hijos. Y, por ejemplo, yo tengo la creencia, al menos, de que el hijo que menos problemas da, el que menos anda de pediche, el que más aprovecha los estudios, el que más aprovecha lo que su papá o su mamá le da, pues es el hijo que se porta bien, el que no anda ahí nada más, ay, necesito esto, necesito lo otro, ya me pasó esto, ya me pasó lo otro, ¿no? Y entonces tengo la creencia de que pues yo estoy preparando a mis hijos o quiero preparar a mis hijos para que sean autosuficientes y mi orgullo va a ser que lo logren, ¿verdad? O sea, aparte de todo lo que tiene que ver con Dios y ellos oran todos los días, a cada rato les digo y les explico, les cuento cuentos de la Biblia y todo, todas las historias, eso es algo que voy a dejar muy marcado en ellos, pero mi objetivo es que sean independientes de mí, que no me busquen a cada rato, que vean cómo solucionar sus problemas. Ya cuando ellos no puedan, entonces sí que vengan y busquen a su padre que les va a ayudar y siempre va a estar dispuesto. Entonces yo así creía que era más o menos con Dios y por eso trataba de no molestarlo, según yo, de no pedirle nada, ¿no? De decir, tú me diste esta capacidad, tú me diste esto, tú me diste el otro y con esto yo estoy saliendo adelante, Señor, no te voy a molestar. Quiero que estés orgulloso de mí. Y pues nada, resulta que estaba completamente equivocado en esa parte y me di cuenta ya hasta ya adulto que doblé rodilla, le dije, Dios, sin ti yo no puedo ya hacer nada, te necesito. Y mi vida dio un giro de 180 grados, totalmente en el sentido opuesto y me he mejorado de sobremanera, ¿no? El momento en que le pedí, me hinqué ante él y lo reconocí como que era todo lo que necesitaba, mi vida cambió.
Pero mi pregunta es, en ese sentido, ¿por qué si él ya sabe lo que estamos sufriendo, lo que estamos padeciendo, tenemos que pedirle? Uno como papá, pues sí requiere que sus hijos le digan, porque no sabemos lo que piensan, lo que sienten, aunque nos demos una idea, pero Él es todopoderoso. ¿Por qué a Él tenemos que pedirle? Amén. Bueno, vamos a, nada más quería comentar algo y le doy la palabra al pastor y luego a Javier y Cristi. La palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Verdad? No es pedirle por inmadurez, digámoslo de esa manera, o como que no hemos todavía crecido en nuestra relación con Él, porque Jesús oraba, tenía una vida de oración, era su estilo de oración, y Él lo que hacía era para tener comunión con Él y poder ser usado por Él en todo momento. Y vemos la gran obra que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, la vida santa que llevó, los milagros que realizó. Más bien es para tener esa mayor madurez, pero no para depender y seguir siendo inmaduro. Ahí yo creo que radica la diferencia en el ejemplo que estás mencionando. Vamos a darle la palabra a nuestro pastor y luego Javier y Cristi. Adelante, hermano. Dios les bendiga. Gabriel, con respecto a tu pregunta o comentario, dices, ¿por qué si Dios sabe todo, por qué tenemos que pedirle? Y tú mismo te diste la respuesta cuando dijiste que tú estás enseñando a tus hijos a que sean autodependientes o autosuficientes, y precisamente en la fe aplica diferente. Nosotros lo que necesitamos es depender de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue a orar por Lázaro? Jesús dijo, yo sé que siempre me escuchas, ¿sí? Pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Aunque Jesús tenía una relación con Dios, él siempre oraba. ¿Por qué? Porque tenía una conexión con él. Entonces, lo que Dios espera en nosotros es que aprendamos a depender de él, no como personas necesitadas, sino como hijos agradecidos, hijos que buscamos siempre el amor del Padre, ¿sí? Ahora, dice también la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, aunque somos dependientes de Dios, tampoco quiere nuestro mal. Él quiere que aprendamos a confiar. Así como las aves confían en Dios, descansan en su soberanía, nosotros tenemos que hacerlo. El problema con nosotros es que a veces nuestro orgullo no nos permite acercarnos a Dios porque decimos, yo puedo, no necesito a Dios. Y entonces aquí aplica al revés la fe. Yo necesito a Dios, yo sé que eres suficiente, por eso voy con Él. ¿Sí? La Biblia dice, antes de que clamen, yo ya conozco lo que ustedes me van a pedir. ¿Por qué quiere Dios que lo hagamos? Porque es un principio de fe. Cuando yo más dependo de Dios, es cuando yo más confío y sé que Dios está conmigo. Entonces, si yo digo, no necesito a Dios, ¿para qué le pido? Entonces, ¿qué aplica? Lo contrario, soy autosuficiente, el orgullo no me deja acercarme, y entonces pierdo esa relación, esa intimidad con Dios, y eso es lo que pasa con mucha gente. Entonces, eso es básicamente, Él es soberano, Él es todopoderoso, pero dice, yo quiero que tú sepas que puedes contar conmigo, acércate como hijo y yo te voy a bendecir. Creo que esas, en palabras más prácticas, esa sería una respuesta. No sé si te ayuda en algo, pero sí, pastor, básicamente quería saber, porque sé que funciona así, porque en mi vida así pasó. Apenas me acerqué a Él, doblé rodilla, lo reconocí como mi proveedor y todo, y mi vida cambió completamente. Sé que así funciona y solamente me hacía falta esta explicación que me acaba de dar usted para saber, así funciona al revés completamente, ponlo primero a Él y todo será por añadidura. Muchas gracias. Correcto. Muchas veces dicen ver para creer, pero ¿qué dice la Biblia? Creer para ver. Sí, este año del 2020 es cuando más necesitamos de Dios y cuando más dependimos tuvimos nuestra dependencia de Él, y es para mí cuando yo más crecí en la fe. ¿Por qué? Porque yo me abandoné totalmente a lo que Dios podía hacer en mi vida y esperé totalmente en Él. ¿Qué hizo en eso? Una fe más fuerte en mí. Sí, si yo digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? Y estoy confiando en mis fuerzas, entonces ahí mi fe empieza a tambalearse y me puedo poner mal. Por ejemplo, cuando me dio COVID, en ningún momento pasó por mi mente, me voy a morir, me va a pasar esto. No, siempre estuve confiado en Dios porque sé que Dios me cuida. Entonces, ¿qué es lo que hice? Saber, tengo la certeza de que Dios está conmigo en todo. Y eso aplica para todo, en lo económico, en lo espiritual, en lo físico, relacional. Dios siempre está con nosotros. Amén. Entonces, amén. Esa es la confianza que tenemos en Él. Amén. Gracias, hermano. Cristi y luego la hermana Edna Fuentes.
Cedo la palabra a la hermana Edna porque pues pienso que ya quedó claro. Perdón, mi esposo quiere decir algo. Sí, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Lo que yo he leído en la Biblia es que fuimos diseñados a la imagen de Dios, fuimos diseñados y escogidos en Cristo para tener una relación con Él. Entonces, una de las maneras en que se fortalece esa relación es mediante la oración, tener una constante comunicación con el Padre. Sí, como dice el pastor, es soberano, todo lo sabe, pero él le gusta eso, nos orilla a eso, a que tengamos esa relación. Conforme a lo de las aves y lo de las plantas, pues Dios creó la naturaleza del hombre, es diferente a la naturaleza de las plantas y los animales. Ellos le dan, los animales y la naturaleza le dan gloria a Dios mediante lo que hacen, mediante Con su solo respirar, con todo esto, con solo existir. Amén. Gracias, Javi. Hermana Edna Fuentes. Sí, buenas noches, hermanos. Yo tengo una duda en el punto número 9. Por ejemplo, en el 8 nos dice que oremos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo mi oración y todo lo pido en nombre de Jesús. Pero en el punto 9, dice orar específicamente. Dice la oración debe de ser intencional y práctica. Ahí me queda un poquito de duda en cuanto a qué se refiere el de debe ser intencional. Ok. Ahí el pasaje que tuvimos de apoyo para explicar el principio fue el de Santiago, que nos habla acerca de la sabiduría, ¿verdad? Y mencionábamos que Dios está dispuesto a darnos generosamente, ¿verdad? Con liberalidad, esa sabiduría que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para poder orar como conviene, ¿verdad? Entonces, esa intencionalidad, esa práctica de la oración, pues va a ser dirigida conforme a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dentro de nosotros. Eso es lo que yo veo. Ok, muchas gracias, hermano. De nada. Hermano Abraham, ¿Sí? estoy buscando en Google, en el diccionario, qué quiere decir la palabra intencional. Dice que está relacionado con lo que una persona piensa o se propone hacer. En este caso, por ejemplo, cuando uno va a orar por alguna situación, cuando somos intencionales o específicos, es cuando nosotros estamos orando, por ejemplo, por salud. Y oras específicamente por la situación que está pasando la persona cuando sabemos que está pasando. Podemos decir, Padre, en el nombre de Jesús te pido por los pulmones de tal persona, te pido por esta situación, o estás pidiendo por algo a lo mejor de tu familia, pides específico. No, Señor, te pido por la felicidad de mi familia. O sea, no, pides específicamente por lo que están pasando. Sea un problema, una situación, una necesidad, oramos específico. A eso nos referimos con ser específico en la oración. No es como aventar Señor, bendice a mi hermana Vicky, bendice en general. Pero si yo puedo soltar una palabra de bendición específica por su salud, por su economía, por su familia, por gracia para ella, ¿qué estoy haciendo? Específico, ¿sí? En diferentes áreas. Incluso muchas veces podemos pedir, ¿sabes, Señor? Tú sabes que quiero irme de viaje, Padre, si puedes, provéeme para irme de viaje. Mi deseo es irme a, no sé, a Campeche, a Cancún, no sé, a algún lugar. Entonces, oro específico. Es un tipo de oración. Y bueno, Dios conoce los deseos de mi corazón y Él puede hacerlo, Él puede proveerlo. Entonces, a eso nos referimos, que Dios lo puede hacer cuando nosotros lo pedimos. Y no necesariamente que pidamos cosas materiales, pero también entran dentro dice 3 Juan 2, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el deseo de Dios es la bendición en todos los aspectos de nuestra vida. Pero el problema con la oración muchas veces que nos enfocamos nada más en lo material, y ese es el problema. ¿Ok? Hermana Angie o hermano Leonel, y luego nuestra hermana Ruth. Sí, buenas noches. Ay, me veo muy blanca. A ver, ahí está mejor. Bueno, yo quería aportar lo siguiente con respecto a, yo sé que a lo mejor ya quedó bien claro
con respecto a lo que preguntó nuestro hermano Gabriel. Pero yo estaba recordando que Jesús en Mateo 6 les enseñó a sus discípulos a orar. Y una de las partes de muchas cosas que les enseñó a orar fue a pedir. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si Jesús lo enseñó es porque es necesario. Ahora, hay que entender que Dios es el dueño de todo. Él es rico en misericordia, Él es el dueño del oro y la plata, y Él puede dárnoslo sin pedirlo. Pero Él quiere algo con nosotros, y esa es la intimidad con Él. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que dependamos de Él. Y si Jesús lo enseñó a sus discípulos, es importante. Igual para nosotros. Nosotros somos sus discípulos. Y entonces, nosotros por eso pedimos. No sé si queda claro. Amén, hermana, amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana Angie. Hermana Ruth. Sí, lo que comenta el pastor es muy cierto con lo intencional. Por eso su servidora... no quiero hablar porque... Por eso su servidora, cuando les pregunta en los grupos cómo van estas oraciones, el progreso de estas oraciones para saber cómo orar. Porque estamos orando para que el Señor los sane de COVID. Muy bien. ¿Cómo va el progreso? Esto lo estoy utilizando por lo que está explicando el pastor. Bien, ¿cómo va? Ok, ya salió del COVID, pero sigan orando para que Dios lo restablezca. Ok, ¿qué más pasa? ¿Qué pasa? Hay secuelas, hay algunas veces X. Vamos a orar por la cirugía de la hermana Angie. Muy bien. Salió muy bien de la cirugía, nos reportaron, muy bien. ¿Cuál va a ser la próxima oración? Que Dios la restablezca y evite una infección en esa situación que hicieron en su cuerpo. Eso es de qué manera dirigir la oración. Intencional, específicamente de qué. Y no dejar por visto de que pues ahí que se quede. No, describir y decirle a Dios qué es lo que quiero, qué es lo que necesito para que Él siga obrando y siga manifestando su misericordia para con nosotros, para con los suyos. Esto lo utilizo por lo que acaba de explicar nuestro pastor. Gracias, bendiciones. Amén. Gracias, hermana Ruth. Yo creo que muchos de estos principios los vamos a ver ya muy desarrollados la próxima semana en la clase que tendremos de los distintos tipos de oración, ¿verdad? Yo creo que ahí se van a ver muy aplicados estos 10 principios. Muy bien, no sé si el hermano Víctor iba a mencionar algo o... Sí, Abraham, gracias. Adelante. Hay varias cosas que podemos disfrutar en la oración. Una es que cuando tú entras, puedes agradecerle a Dios por todo lo que Él hace, lo que está haciendo en tu vida, pero también le agradeces a Dios por lo que va a hacer. Entonces, cuando tú tienes un tiempo de oración, tú le dices, Padre, muchas gracias, gracias porque estás aquí, gracias por el trabajo que no tengo, pero sé que tú me lo vas a dar. Estás dándole gratitud, agradecimiento antes de tú recibir aquello que no tienes. Y le das gracias por lo que ya tienes. Y aún por lo que tú estás viviendo, no solamente por lo bueno, sino aún por lo que en un momento son situaciones difíciles. Es la actitud de agradecerle siempre por todo. Entonces, en tu tiempo de oración, puedes tener siempre gratitud. Señor, te doy muchas gracias por mi familia, gracias por el trabajo de mi padre, gracias por mis hijos, gracias por la comida que hoy voy a recibir, gracias, gracias. Estás agradeciendo antes de recibir o cuando ya lo has recibido.
o por el trabajo, o por esto, gracias por mi sanidad. O puedes estar orando y dar gratitud por la sanidad, que en un momento no la tienes, pero la vas a recibir. Y dentro de su voluntad, cuando tú estás orando, de acuerdo a su voluntad, entonces puedes dar gracias conforme a las promesas. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres Jehová Rafa, mi sanador, el que sana mis dolencias, y sé que tú vas a sanar esta parte de mi cuerpo que está afectada. Entonces siempre dar gracias, orar de acuerdo a su voluntad, es estar recordando todas las promesas. Y el depender de Él y confiar en Él, habla de una relación, de una comunión. Eso nos ayuda a estar plenamente dependiendo de Él. Por eso Jesús decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Separados de mí, nada puedes hacer. Habla de una dependencia, habla de una relación, habla de un tiempo de comunión, de compañerismo, una relación de padre e hijo, y en esa confianza tú puedes acercarte por lo que Él es. Entre más vas viendo cómo es Él, tu confianza cada vez es más grande, tu fe crece. Por eso decía el salmista, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Tu nombre, ¿quién es Él? Él es fiel, es admirable, es consejero, es poderoso, omnisciente, todopoderoso, es justo, es verdadero, soberano. Entre más atributos conoces de Él, es donde aprendes a depender y confiar en todo lo que Él va a hacer para tu vida. Y eso es maravilloso, que podamos aprender a tener esa relación, esa comunión con el Padre en la oración, pasar buenos tiempos y disfrutar de todo lo que Él es. Y eso nos ayuda en que en cualquier circunstancia podemos acercarnos confiadamente a Él. Ese es mi comentario. Amén. Gracias, hermano Víctor. Hermana Angie. Sí, con respecto a la oración, de orar específicamente de forma intencional y práctica, lo vimos en el pasaje de 1 Tesalonicenses 5, del 16, 17 en adelante, pero específicamente cuando dice orar sin cesar. Esa es la intencionalidad, ¿sí? De saber que aunque tú lo dijiste, Samram, o sea, no es que todo el tiempo esté cerrado los ojos o esté arrodillada, no, sino la intencionalidad, la oración intencional es orar sin cesar, todo el tiempo. Conforme vamos teniendo que tomar decisiones. De hecho, mis hijos dicen, mami, es que tú oras por todo. Le digo, sí, y a veces voy caminando y voy orando. Y dice, mamá, van a pensar que estás loca. Le digo, no importa. Esa es la intencionalidad. Que oremos siempre. Amén. Gracias, hermana Angie. ¿No hay más dudas, comentarios, aportaciones, hermanos? Si no es así, pastor, le cedo la palabra. Ay, hermano, perdón. Yo tengo una, pregunta, tengo más bien una así como de duda. Con respecto a, siempre lo he escuchado y siempre me he quedado con esa duda. ¿Por qué las personas dicen que Dios puso una carga sobre, por decir, sobre usted, acerca de otra persona para orar? No alcanzo a entender por qué carga. Ok. Sería la obra del Espíritu, ¿verdad? En nosotros, que nos lleva a orar por determinada persona al ser sensibles espiritualmente a la necesidad que tenga la otra persona, sea una necesidad espiritual, material, de salud, ¿verdad? Y entonces el Espíritu nos impulsa, ¿verdad? En nuestro hombre interior nos impulsa para llevar a cabo esa intercesión por esa persona. Yo así lo entiendo como carga, ¿verdad? No sé si el pastor quiere decir... ¿Pero por qué usar la palabra carga? ¿Perdón, hermana Angie? ¿Por qué usar la palabra carga? Como no sé, se me hace como una connotación un poco negativa, pero no sé, a lo mejor estoy mal.
Sí, yo creo que se refiere más que nada a no estar tranquilo hasta orar por esa persona, porque Dios quiere que oremos, o sea, sentimos que es su voluntad que oremos por esa persona o por esa situación, que intercedamos, ¿verdad? Que sea ese impulso, ¿no? Que sintamos por el Espíritu. Hermano pastor. Sí, yo creo que muchas veces más que carga es un sentir que Dios pone. Por ejemplo, yo hace tiempo en los sueños, Dios ponía a una persona que me recordaba que tenía años de no verlo. Y lo empecé a 2 o 3 veces, Dios puso un sentir en mi corazón de que algo no estaba bien con él y empecé a orar. Alguien podría decir, sentí como una carga, o sea, como que una sensación de necesidad de ponerme a orar por la persona y lo ven como una carga. Yo puse un sentir en mi vida y ¿a dónde me lleva eso? A clamar por la persona. Mi esposa en sueños también Dios le mostró a su papá que estaba volteado, su papá era chofer de un camión y Dios le mostró que estaba volcado y ella empezó a orar por su papá y efectivamente mi suegro se había volcado, él traía un camión que iba manejando con gasolina, un camión con carga de gasolina y ella soñó que su camión se había volteado y específicamente Dios le puso ese sentir como una carga para que ella orara por su papá. Y gracias a Dios el camión no explotó, mi suegro salió adelante, se fue caminando de ahí, pero puso ese sentir. Entonces, cuando es un sentir, dice, sentí como una carga por mi papá. A eso se refiere muchas veces, pero a lo mejor el término puede estar mal aplicado, porque una carga es un sentir, ¿sí? Entonces, pudiera ser esa una respuesta. Hermano Gabriel, hermana Alicia. Gracias, pastor. Sí, hermana, gloria a Dios. Sí, realmente esa carga es un sentir, ¿no? Es algo que Dios pone para que no, para orar por esa persona muy en específico, porque a lo mejor está pasando por una situación. Eso es lo que decimos por carga, pero realmente no es que sea una carga, ¿verdad? O sea, porque tiene uno la necesidad de orar por esa persona. Pero a lo mejor esa es la expresión muy común que se dice que se tiene carga. Y la otra que quería comentar es que realmente, como dice en la oración, pues debemos de dar gracias por todo y en todo, ¿verdad? A lo mejor oramos y damos gracias a Dios por lo que tenemos o por lo que nos ha dado, pero también por lo que nos ha dado o por las situaciones que de alguna vez fueron problemas, pero que después nos sacó de ese problema y ahora es una bendición. Pero hay que dar gracias a Dios porque en todo eso, porque de alguna forma el Señor nos va a sacar adelante de lo que nosotros consideramos mal o un problema en ese momento. El Señor, hay que pedir que Él nos va a sacar de eso, aunque nosotros todavía estemos pasando por esa situación. Como dice la fe, ¿verdad? La fe es lo que uno ve que se va a resolver en su tiempo, aunque en este momento no lo veamos. Así, ¿verdad? Entonces, en todo debemos dar gracias a Dios, aún en situaciones difíciles y que a lo mejor veamos como un panorama muy oscuro, pero el Señor nos va a sacar adelante siempre. Ese era mi comentario. Amén. Gracias, hermano Gabriel. Sí. Hermanos, pues le dejo el tiempo al pastor. Gracias a Dios por su palabra. Y pues aprovecho nada más para saludar a mi tía Betty, ¿verdad? Mi tía Elizabeth Zavala, que está allá en Houston con mi esposa. Que Dios las bendiga y que Dios siga haciendo la obra en su vida. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Abraham. Muy buena tu enseñanza. Te felicito. Muy claro, muy directo, muy centrado. Te felicito. Estoy muy satisfecho de haberte escuchado y has tenido un avance muy bueno y también al manejar ahora la presentación tú mismo, pues hay un gran avance y pues también a tu tía la saludamos y le damos la bienvenida y qué bueno que está conectada aquí con nosotros y esperamos serle de bendición. Gracias a Dios por ello y pues gracias a Dios por tu vida y por Claudia, porque sé que te ayudó con el PowerPoint. Lo hicieron excelente los dos, un gran equipo
Y pues bueno, muy contentos también cuando han estado compartiendo otros hermanos, también lo han hecho muy bien. Y la idea es esa, que ustedes vayan avanzando cada vez que compartan, y en la medida que avancen, que compartan, pues vamos a ver ese crecimiento de parte de Dios. Entonces, muchas felicidades por ello, y pues bueno, la próxima semana vamos a ver otro tema que se llama tipos de oración. Hay diferentes formas en las cuales podemos orar, y vamos a ver eso el próximo martes a las 8:30. Amén. Pues que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y pues seguimos en contacto todos. Bendiciones. Bendiciones para todos.